YouTube y hoy les tengo un invitado especial llamado Daniel Devia. Él es un pedagogo especializado en crianza afectiva. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Martín, gracias por invitarme a participar de tu canal de YouTube. Estoy muy complacido de estar aquí contigo. Bueno Daniel, yo también estoy muy complacido de que estés aquí hoy acompañándonos y pues en esta entrevista te tengo unas preguntas y empecemos. Entonces la primera es, ¿por qué una familia debería hacer escuela en casa, Daniel? ¿Por qué se debe hacer escuela en casa? Bueno, se debe hacer escuela en casa por la libertad. Se debe hacer escuela en casa porque la vida es un salón de clases. Se debe hacer escuela en casa porque se aprende a socializar de verdad. Se debe hacer escuela en casa porque hay mucho más contacto entre los padres y los hijos. Se debe hacer escuela en casa porque de esa manera el rol y la labor del mentor es mucho más efectiva. Se debe hacer escuela en casa por la felicidad de la familia. Se debe hacer escuela en casa para romper el molde. Se debe hacer escuela en casa porque así los hijos aprenden a ser inteligentes de una manera mucho más efectiva. Y ahora, ¿qué es ser inteligente? Ser inteligente es resolver problemas en el mundo real. Ser inteligente es darle a la sociedad algo que la sociedad quiere, valora o necesita. Entonces, cuando se hace escuela en casa, hay muchísimas más oportunidades de llevar a cabo esa misión para la cual estamos en este planeta. Se debe hacer escuela en casa porque proporciona una visión distinta de la vida. Se debe hacer escuela en casa porque hay muchos niños que no encajan en el sistema educativo tradicional o alternativo. Se debe hacer escuela en casa porque de esa manera yo me puedo asegurar de que mis hijos están siendo guiados de verdad hacia el desarrollo de habilidades morales. Se debe hacer escuela en casa porque puedo observar mejor a mis hijos y descubrir y potenciar su talento. Se debe hacer escuela en casa porque es un método efectivo, es una manera muy efectiva, muy eficaz de enseñarle a los niños a pensar por ellos mismos para que no sean manipulados. Realmente existen muchísimas razones por las cuales una familia debería hacer escuela en casa y una de ellas es por el tema del alma de los hijos. Y cuando estoy hablando del alma, estoy hablando de su centro, estoy hablando de sus emociones, estoy hablando de su voluntad, de su iniciativa. Entonces, cuando se hace escuela en casa, sus emociones, su voluntad, su iniciativa son mentoreados de una manera más efectiva, más amorosa. Se establecen mejores canales de comunicación. Hacer escuela en casa es una muy buena opción cuando nosotros como padres no estamos contentos con el resultado de la educación en nuestros hijos. Qué interesante, Daniel, y me gusta el concepto de que la vida es un salón de clases, porque la verdad que uno aprende todos los días, uno va aprendiendo nuevas cosas. Y bueno, pues si te parece, sigamos con la segunda pregunta. Esta es la segunda pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de hacer escuela en casa? Las ventajas de hacer escuela en casa son dos principalmente. La primera es que al hacer escuela en casa, como yo puedo observar de verdad el estilo de aprendizaje de mis hijos, entonces yo puedo diseñar un modelo educativo que se adapte a ese estilo de aprendizaje. Entonces, si yo tengo un hijo que es muy kinestésico, muy visual, si tengo un hijo muy interpersonal, muy intrapersonal, si tengo un hijo muy intuitivo o muy lógico, y además como todos los seres humanos somos tan distintos en muchos aspectos, entonces al analizar ese estilo yo puedo construir un sistema pedagógico, un sistema educativo que se adapte a las necesidades específicas de mis hijos o de mi hijo y en ese caso puedo potenciar de verdad sus talentos. Entonces esa es una gran ventaja de hacer escuela en casa. Segundo, la segunda gran ventaja de hacer escuela en casa definitivamente es que ya está comprobado que los niños aprenden cuando están interesados. Hay muchos padres que luchan con la falta de interés de sus hijos en algunas materias, en algunos conocimientos específicos.
Y entonces luchan con esos niños para que aprendan y aprendan y aprendan algo que realmente en ese momento no quieren aprender. Pero cuando se hace escuela en casa, la gran ventaja que se tiene es que yo puedo de verdad descubrir los reales intereses de mi hijo y de esa manera enseñarle lo que él está interesado en aprender. Y así se construye un aprendizaje mucho más sólido, donde se comprenden los conceptos. Entonces, por esas dos razones y esas dos grandes ventajas, definitivamente hacer escuela en casa es una excelente opción. Estoy de acuerdo contigo, Daniel. Y es verdad que los padres deberían observar y potenciar el talento de sus hijos. ¿Y por qué no seguimos con la tercera pregunta? ¿Cuáles son los mitos que existen alrededor del tema de hacer escuela en casa, Daniel? Magnífica pregunta, Martín. ¿Cuáles son los mitos frente al tema de hacer escuela en casa? Bien, pues resulta que hay muchos mitos, pero hay tres que son súper marcados en las personas. El primer mito es que realmente única y exclusivamente en un colegio, en una institución educativa, es que el niño aprende a socializar. Eso es lo primero, el primer mito. Cuando muchas personas escuchan de la opción de hacer escuela en casa, lo primero que dicen es, oye, ¿y la socialización? ¿Cómo va a ser mi hijo para socializar? Sin embargo, ese mito pues es el resultado, es el producto de ignorar realmente qué es socializar. Analicemos primero eso. ¿Qué es socializar? Resulta que socializar es desarrollar habilidades tales como la comunicación asertiva, la empatía, la cooperación, la solidaridad, el sentido de equipo, entre otros. Entonces, cuando se tienen esas habilidades, se puede decir que una persona ha desarrollado las habilidades sociales que le permiten socializar. Pero si analizamos muy bien, ¿será que la mayoría de niños que van al sistema tradicional de educación o que asisten a una institución educativa, la gran mayoría de niños allá es que aprenden a socializar? Eso no es cierto, no es cierto. Realmente la socialización se da cuando hay un mentor muy bien capacitado, un mentor que sirve como guía para que los niños desarrollen habilidades sociales. Y entonces hacer escuela en casa de verdad ayuda a que el niño aprenda a socializar. En el colegio no. Quiero que pensemos en lo siguiente. En un colegio o en un aula donde hay 30 o 35 estudiantes alrededor de los 12 o 13 años, ¿no? Un aula de 35 estudiantes, de 30 estudiantes, de 25 estudiantes, ahí ellos tienen la oportunidad de recibir guía para que sean empáticos, para que sean asertivos, para que sean prudentes. No es cierto, no funciona así. Realmente el niño necesita ser guiado para que desarrolle una comunicación asertiva, profunda y empática. Un niño necesita ser guiado para que aprenda a expresar sus emociones de manera positiva, que aprenda a darse a conocer. Entonces, ese mito que dice que si el niño no va al colegio, no aprende a socializar, no es cierto. La escuela en casa hace todo lo contrario. Primero, la escuela en casa le enseña al niño que se puede socializar con muchísimas personas de diferentes edades, con un adulto mayor, con un bebé, con un par, con un joven, con un niño un poco más pequeño, hombres, mujeres, de diferentes culturas. En la escuela en casa se aprende a socializar de una manera mucho más efectiva, porque de verdad podemos interactuar de una manera sana, guiada por el mentor, que en este caso son los padres. Los padres como mentores pueden ayudar al niño a entender cuándo está teniendo una amistad tóxica y cómo manejar las amistades tóxicas o las relaciones tóxicas. Sin embargo, cuando el muchacho está en el colegio solo, con 30 compañeros y realmente no tiene un guía o un mentor que le esté regulando las interacciones sociales, pues ahí realmente no se da una correcta socialización.
Entonces, ese es el primer mito que existe frente a hacer escuela en casa, y es que realmente, única y exclusivamente, el colegio sirve para socializar, lo cual no es cierto. En el colegio no es la única manera de socializar. También hay otros espacios donde se puede socializar de manera más efectiva. Hay otro mito, y es el mito de la incapacidad de los padres, ¿no? Hay muchos padres que dicen, no, pero realmente mi hijo tiene que ir al colegio y no podemos hacer escuela en casa, pues porque realmente allá es donde están las personas idóneas, los que han estudiado, los que están capacitados para enseñarle. Yo la verdad no sabría cómo enseñarle. Muy bien, resulta que eso no es tan cierto. Estamos en el siglo XXI y hoy día hay muchísimas maneras de aprender. Profesores, tutores a domicilio, escuelas especializadas, escuelas de ballet, de violín, de matemáticas, de robótica, de idiomas. Entonces realmente esas son opciones que la familia puede tomar cuando hace escuela en casa. De acuerdo a los talentos, a las habilidades, al estilo del niño, pues realmente la familia puede decir cosas como, oye, ¿sabes qué? Creo que mi hija necesita ballet, vamos a ir a ballet. O mi hijo necesita gimnasia, vamos a ir a gimnasia. O necesitan ir a mandarino. Bueno, en fin, depende el estilo, depende las necesidades específicas de ese niño. El niño puede empezar a recibir una formación, perdón, más precisa, más especializada para lo que él de verdad necesita o para sus talentos. Esa es una opción. Otra opción que igual, esto no es una opción realmente, Martín, es una obligación. Los padres, independientemente de que llevemos a nuestro hijo a un colegio o no, o lo eduquemos en casa, los padres debemos aprender metodología efectiva. Los padres necesitamos entrenarnos acerca de cómo enseñarle a nuestros hijos. Ah, claro. ¿Qué pasa cuando los niños van a la educación tradicional? Cuando tienen algún déficit, entre comillas. ¿Qué es lo primero que le dicen a los padres? Oye, mira, necesitas reforzarle en tu casa. Enséñale a sumar en tu casa. Que coloree en tu casa. Es más, te voy a dejar un plan de trabajo para la casa. O sea, al final terminamos los padres haciendo una gran tarea porque realmente la labor educativa es de nosotros, de los padres. Por eso, independientemente de que los niños vayan al colegio o se haga escuela en casa, los padres tenemos que aprender metodología efectiva para poder guiar a nuestros hijos. Entonces, ese mito de que yo no estoy capacitado, de que yo no puedo, de que tengo que llevarlo obligatoriamente al colegio, pues realmente ya quedó desmentido. No es cierto. Yo puedo educar a mis hijos en casa, yo tengo que capacitarme en metodología efectiva y para eso existen muchísimos centros educativos con clases alternativas, complementarias, que le pueden servir a mis hijos para potenciar sus talentos y llevarlos a un nivel superior. Ah, bueno, vamos con el tercer mito. El tercer mito frente a hacer escuela en casa está en que la certificación. Yo necesito que un colegio me certifique. Eso tampoco es cierto. En cada país existen unas reglas específicas para que las personas o los niños que hacen escuela en casa se certifiquen. Hay países donde hay que presentar una prueba ante el Estado cada año. Entonces va la familia con el niño, con el estudiante y va validando año por año, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Hay otros países donde se hace una validación general, general de la primaria o general del bachillerato. Entonces, ese tema de la certificación también ya como mito, eso ya quedó totalmente desmentido. No es cierto que el colegio sea la única fuente de certificación, no es cierto. Ahora, si el niño desarrolla competencias lógicas, lingüísticas, visuales, espaciales, analíticas, pues realmente es un niño que va a triunfar en esas pruebas de cada país, en esas pruebas estándar para evaluar cómo va a nivel cognitivo. Entonces ya tenemos 3 mitos que realmente quedaron desmentidos. El mito de la socialización, el mito de que yo no soy capaz, yo no estoy preparado como padre y el mito de la certificación. Muy bien. Qué lindo, Daniel. Y
es verdad que hay que romper los paradigmas para hacer escuela en casa. Y si quieres, sigamos con la siguiente pregunta. Em, ¿A qué edad se puede iniciar a hacer escuela en casa, Daniel? Bueno, la edad adecuada para empezar a hacer escuela en casa es cualquier edad. Hay padres que han tomado la decisión de hacer escuela en casa antes de que sus hijos nacieran, porque ya conocen las ventajas, conocen la dinámica, ya saben que ellos son los que tienen que prepararse y que son los encargados de la educación de sus hijos. Entonces se puede hacer a cualquier edad. Hay padres que han tomado la decisión cuando sus hijos tienen 2, 3, 4 años. Hay padres que han tomado la decisión o familias que han tomado la decisión ya cuando sus hijos han estado escolarizados y están en tercero o cuarto año de primaria o en el bachillerato. O sea que realmente se puede hacer a cualquier edad. Lo importante es evaluar, se están cumpliendo los objetivos de la educación y ahí se toma la decisión. Sí, Daniel, y considero que es muy importante saber si se están cumpliendo los objetivos de la educación. ¿Y por qué no seguimos con la quinta y última pregunta? ¿Desde hace cuántos años te desempeñas en pedagogía y crianza efectiva? Bueno, mi esposa Margie y yo estamos en este tema de la pedagogía, de asesorar a las familias desde el año 1998. En ese año nosotros empezamos asesorando a los padres para que los niños desarrollaran el gusto por la lectura y el gusto por el aprendizaje. Y estamos desde ese entonces en esta carrera de asesorar a las familias para que tengan una crianza efectiva. ¡Wow, Daniel! ¡Qué linda experiencia! 23 años, eso es mucho tiempo. Gracias por tu tiempo, por estar aquí y pues espero que nos acompañes otra vez en otro video muy pronto. Bueno, Martín, gracias a ti, gracias por la invitación y fue un gusto estar contigo aquí en tu canal de YouTube. Chao. Bueno amigos, gracias por estar aquí en mi canal acompañándome en este grandioso video. Espero que sus papás lo hayan visto con ustedes y que ustedes también lo hayan visto. Si quieren contactarse con Daniel Devia, aquí está el link aquí abajo de la suscripción para contactar a Daniel Devia. ¡Chao!